capítulo 11, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a hablar en el versículo 23. Ando medio engripado, medio así que estoy medio perdido. Si me ve medio que me pierdo, usted me hace señas para que no me caiga por la escalera, porque está ahí, tan cerquita la hicieron, ¿no? Como para que me tropiece, ¿no? Está planificada a propósito, para que me caiga. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 23, vamos a leer. Y vamos a hablar hoy acerca de un aspecto diferente de la fe. Cada domingo hablamos un aspecto diferente de la fe en las últimas semanas. Y en el día de hoy vamos a hablar la fe de los padres. Y cómo la fe de los padres puede transmitirse a los hijos. ¿Amén? ¿Y cómo podemos verlo a esto? Y muchos de los que estamos en este lugar, en este lugar, quizás son resultado de oraciones de sus padres, de predicaciones de sus padres, de insistencia de sus padres, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de Moisés. Y Moisés es consecuencia de sus padres. Moisés tuvo vida porque sus padres creyeron en el Señor. Si no, ni siquiera hubiera vivido Moisés. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, la influencia que tienen los padres hacia los hijos, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y antes que nada, quiero preguntar, ¿quiénes de los que están aquí, sus padres eran creyentes? Es decir, le hablaron del Señor a ustedes y levante su mano. A ver, así lo podemos identificar, ¿no? Que sus padres fueron de alguna manera, levante su mano ahí como para poder identificar, ¿no? Sus padres invirtieron, padre, madre, ¿no? Invirtió allí un tiempo. Bien, muy bien. Algunos son resultado de sus padres, ¿verdad? De oraciones de los padres, de pasar tiempo, lo que han hecho los padres por nosotros, ¿no? En muchos casos. Ahora, cada familia es totalmente diferente. Si yo voy un día a su casa por 24 horas y después voy a la casa de otro hermano por 24 horas, la dinámica es distinta. Cada familia tiene una dinámica totalmente diferente, ¿verdad? Cada familia es distinta, no es igual. Cada familia es totalmente diferente. Hay familias que, por ejemplo, gritan mucho en la casa, ¿no? Se comunican gritando, hablan a los gritos. Se gritan, pero no gritar de mal, ¿no? De gritar para pelear, sino que se hablan a los gritos. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Y ahora vamos a comer? Y se hablan de lugar en lugar a veces, ¿no? Hasta del baño, ¿no? Algunos, si saben eso, te dicen, soy hijo de Tano, te hablan, porque el italiano es así, ¿no? Es de expresarse de esa manera y grita mucho. ¿Pasa eso en su casa? ¿No? ¿Alguno que grite mucho en su casa no lo señale? ¿No? Pero está, ¿no? Puede haber. ¿O no? Hay otras casas que son hiper calladas, tranquilas. Uno ve y se siente a veces un poquito incómodo porque dice, che, tan calmadito y se hablan todo, ¿no? Como tan dulcemente y tan... Hay casas que, no sé, tenemos casas que se hablan por mensaje. Todo el tiempo están en la habitación, vení a comer, le mandé el mensaje de WhatsApp. Ahora voy, ¿no? Todo tecnológicamente. Se habla como que cada uno vive en su ambiente y se junta para comer nada más. Es como todos estamos en nuestro ambiente, vamos a comer. Bueno, listo, a las 12 de la comida le manda ahí la señora o el varón cuando se digna a cocinar. Hace la comida, vení, vamos a comer. Y van, ¿no? Todos. Hay casas, esto lo aprendí porque... yo no provengo de una casa funcional o de la manera en que hoy estoy gestando mi hogar, pero cuando yo llegué por primera vez a la casa de la familia de mi esposa, ellos se saludan. En todo momento son familias saludadoras. Todo el tiempo viene alguien, se saludan. Se van a ir, se saludan. Viene de vuelta, se saludan. Claro, cuando yo en mi casa nadie se saludaba. Para ir a dormir. Nadie se saludaba para ir a dormir. ¿Qué? ¿Me quiero ir a dormir? Me voy a dormir. Y yo fui a la casa de Johnny y antes de irse a dormir, chao, nos vemos. Chique, mirá, se saluda para todo acá. Mirá que le dice, estaban por ir a comprar algo y se saludan. ¿Habrá alguna casa así saludadora, así que se saluda? Bueno, hay casas, cada casa es diferente, ¿no? Hay casas que
se burlan entre ellos. Es como que una dinámica que en algunos casos hasta para el que viene por primera vez chocante, pero ellos están acostumbrados, se burlan del otro. Es como que el chiste es burlarse del otro en vez de contar el chiste. Es como todo el tiempo medio como que se hacen bullying entre ellos, ¿o no? Y está todo, bueno, cada casa es totalmente diferente. Y cuando llegamos al Señor, ¿qué nos pasa? Algunos han crecido capaz no con sus papás, crecieron con algún abuelo. A mí me pasó, por ejemplo, que crecí con mis hermanos menores. Los mayores yo no tuve relación hasta que fui grande porque crecimos en diferentes casas. Entonces toda esa dinámica para mí es muy difícil porque hay con hermanos, que aunque somos todos hermanos, hay con hermanos que yo tengo una relación de mayor afinidad porque crecimos en el mismo hogar, y con otros, aunque somos hermanos, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y demás, pero no nos escribimos tanto porque, claro, el lazo es menor, porque verdaderamente no crecimos en el mismo lugar. Cada casa es distinta. Hay casas que, hay personas que han crecido en un hogar donde han experimentado ternura, amor, aprecio, palabras de afirmación, de decirle todo el tiempo que vas a poder hacer esto. Cuando quiere un proyecto, en vez de decirle, no te va a salir, no te va a salir. No, en vez de decirte así, te dicen, va a salir bien, metele, ¿no? Y hay otras casas donde pasa totalmente lo contrario. Entonces la Biblia nos habla de esta casa, de este hogar en particular. Y nos va a hablar de los padres de Moisés, y nos va a hablar de que lo que hicieron los padres de Moisés por Moisés, que no fue solamente salvarlo, guardarlo por un tiempo para que no lo maten, porque había un edicto, ni tampoco largarlo ahí por el río para que pueda llegar a ser alcanzado por un lugar, por una persona y demás, sino que también habla de un hogar que estuvo presente en gran parte de la vida de esta persona y que fue fundamental para Moisés. Nosotros, los que hemos crecido, los que no levantaron su mano y hemos crecido en una familia que no son creyentes, claro, nos encontramos hoy que queremos formar, a medida que vamos conociendo al Señor, una dinámica distinta del hogar de la que nosotros recibimos. Capaz que venís de una familia cristiana, pero también habían cosas que se decían pero no se hacían. Entonces después tuvimos que ir aprendiendo distintos principios de la palabra que habla de cómo formar un hogar cristiano, y a la hora de formarlo nos encontramos ahora que tenemos que usar estas herramientas para conformar este hogar cristiano. ¿Por qué? Porque no las teníamos cuando nosotros iniciamos nuestra familia, nuestro hogar. Y de esto quiero hablar un poquito en el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué era lo que les explicaba recién? Faraón establece un decreto en donde los judíos, los niños recién nacidos iban a ser muertos por causa del crecimiento y la expansión que tenían dentro del reino. Tenían miedo que en algún momento se les vuelvan en contra y terminaran dominando la región. Entonces se forma este decreto en donde iban a morir los varones, los niños varones. Y la Biblia dice que los padres de Moisés, porque obviamente aunque dice por la fe Moisés, cuando nació, después va a decir quién lo hace, porque al nacer no tenía fe él, sino que fue la fe de sus padres, que después se va a transmitir al corazón, le va a llegar al corazón de Moisés para que Moisés pueda hacer lo que fue de grande. Pero la clave es ver el trabajo de los padres. Por eso vamos a ir un poquito a lo que nos habla el Antiguo Testamento. Pero lo primero que quiero hablar, hay 2 enseñanzas que quiero compartir hoy. La primera, la fe es el mejor legado que pueden dejar los padres. La fe es el mejor legado, es la mejor herencia que pueden dejar los padres. La fe es lo mejor. Yo sé que algunos de los hijos deben estar esperando, ¿no? Bueno, cuando voy a tener la casa, ¿no? Bueno, no sé si está esperando eso, hermano, no espere eso, ¿no? Pero dice, bueno, en algún momento capaz, ¿no? Cuida el auto porque... Y la Biblia dice que el mejor legado, que la mejor herencia está relacionada a la fe, y lo enseña la Biblia a lo largo de todo ese tiempo, a lo largo de todas las escrituras, y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Pero es muy interesante porque los padres de Moisés prácticamente no son conocidos.
son gente desconocida. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 20, lo animo a que lo pueda buscar mientras voy relatando esto. Éxodo 6, versículo 20. Los padres de Moisés aparecen por nombre en ese momento y no aparecen más. Es decir, no tenemos tanta información de los padres de Moisés. El padre se llamaba Amram, la madre se llamaba Jocabed, y extremadamente poco conocemos de los padres de Moisés. Poco, salvo la historia que tenemos en Éxodo capítulo 2, que vamos a relatar en un instante. Salvo eso, no tenemos mucho acerca de los padres de Moisés. Lo cierto es que con lo poco que conocemos de los padres de Moisés, dejaron una marca indeleble, una marca tremenda en el corazón de Moisés, a tal punto que la Biblia dice en el siguiente versículo del libro de Hebreos que cuando fue grande, él prefirió seguir la fe de sus padres que terminar viviendo como el príncipe de Egipto o una persona de relevancia dentro del poder de egipcio, como también relata el libro de Hechos. Es decir, estos hombres, esta familia, este matrimonio, que no tenemos tantos datos acerca de ella, pudieron formar en la vida de Moisés algo que perduró a través del tiempo. Formó un lazo en el corazón de Moisés, que pasaron los años y Moisés seguía teniendo la misma fe que sus padres. Miren si no será importante que nosotros transmitamos la fe a nuestros hijos. Mire si no será importante que nosotros le hablemos, le compartamos el evangelio, los incentivemos, los ayudemos, porque al fin de cuentas esa marca que va a quedar grabada en el corazón la podemos hacer solamente nosotros. Afuera quizá van a escuchar a alguna persona que les pueda predicar, pero qué diferente es cuando nosotros como padres podemos transmitir esa fe que hemos abrazado a nuestros hijos. ¿Amén? Qué hermoso. Aquellos que están siendo padres desde hace muy poco tiempo o aquellos que lo serán, yo les animo a poder ser padres que dejen huella en el corazón de sus hijos. Yo tengo un hermano, mi hermano el más chico, que cuando éramos chicos nos peleábamos todo el tiempo. ¿Cuántos tienen un hermano con el que se peleaban todo el tiempo? A los piñas, a los golpes, ¿no? Ahí encima están de la misma edad, complicado ahí, ¿no? Porque ganaba cualquiera. Claro, era medio complicado. Tiene un hermano y se peleaba. Yo tengo un hermano que me agarraba todo el tiempo. Nos peleábamos por cualquier cosa. A veces empezábamos jugando y terminábamos como. ¿Quién tiene hijos varones y sabe que esto es así? Empiezan jugando, vos decís, mirá qué lindo, cómo juegan. ¡Pupa, pipa! Se escucha. Salí corriendo. ¿Qué pasó? 3 trompadas le pegó uno al otro. ¿No? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Me distraje y le dieron, ¿no? Y tuvo ahí los golpes. Yo, en una de las peleas, mi hermano se empieza a pelear con otro de los hermanos y yo me metí y le tiré una piedra. Y él esquivaba las otras piedras de mi otro hermano y en una miró así, lo encandila el ojo y ¡tac! Le cae la piedra. Él tiene una marca de acá hasta acá, está pegado, él tiene la marca así gruesa. Y a todos lados donde él va, él dice, esta marca me la hizo él, a todos lados. Él es pastor, fui a la iglesia a predicar, lo primero que pasó del púlpito, ¿vieron esta marca que ustedes me dicen de qué es? Él es el que me la hizo, a todo el mundo sabe que esa marca se la dejé yo. ¿No? Es como que le quedó grabado y él todo el tiempo dice, mirá la marca que me dejó, así me dejó él. Bueno, qué lindo sería si la marca que nosotros le dejamos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, aquellos que nosotros podemos tener un rango ahí de influencia, pero en el interior, no en el exterior, en el interior. Dejar marcado una fe en el corazón para que pasen los años y sea tan potente que cuando vengan las situaciones difíciles sepa a dónde acudir, porque ha escuchado y ha recibido una palabra de fe que nosotros hemos sembrado en su corazón. ¿Amén? Bueno, gracias hermanos por su entusiasmo, sé que está acá. Lo trajeron antes de tiempo porque era las 8, lo trajeron a las 7, entonces no está tan metido. Bien, Éxodo capítulo 2, versículo 8 al 10, mire lo que dice la Biblia.
Dice la Biblia, hablando de esta historia, lea todo el capítulo 2, yo voy a, por razones de tiempo, mencionar solamente esta sección. Dice, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Escuche bien, le dijo, críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y ¿qué hizo? Lo crió. Cuando el niño creció, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, es decir, lo adoptó como su hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esta historia se relata en los versículos anteriores. La Biblia dice que está el edicto, entonces los padres de Moisés van a guardarlo por los 3 meses que se relatan aquí en el libro de Hebreo, va a ser guardado ese niño, va a ser escondido por 3 meses. Ya en un momento, ustedes saben que mientras más crecen los niños, más lloran, y entonces en un momento podían ser detectados lo que ellos estaban haciendo. Así que van a hacer una acción de fe, porque esto era todo una acción de fe. Y la acción de fe era, ¿y por qué digo que era una acción de fe? Porque no fue un abandono. Ellos van a poner al niño en un río y la hermana del niño, que después aparece en la Biblia, es María, la hermana, va a caminar al lado de ese niño para ver hacia dónde llega y hacia dónde va. Y cuando llega a un destino, por obra de Dios, por causa de la fe de los padres que hicieron este acto, va a ser un milagro sobrenatural en donde esta mujer, la hija de Faraón, va a tomar al niño y va a decir que se lo tiene que criar la misma madre que lo había puesto en ese recipiente ahí para que pueda llegar al lugar donde llegó. Y entonces va a tener la oportunidad de criar a Moisés durante sus primeros años. Y aquí yo le quiero contar algo de la historia. En la antigüedad, los niños se destetaban mucho más grandes que en la actualidad. Normalmente los niños se destetaban, es decir, ese cuidado intensivo que tiene la madre sobre el hijo, se hacía entre los 3 y los 5 años. Pero pero la historia dice, un historiador de la época llamado Josefo, dice que en realidad, según la historia, hasta los 13 años estuvo con la familia de Moisés. O sea que haya sido en sus primeros 5 años que escuchó y fue enseñado por sus padres acerca de la fe, o si estuvo hasta su adolescencia con ellos, hasta que ellos lo tuvieron que entregar nuevamente, sea que haya sido en un momento u otro, lo que la Biblia nos enseña es que los padres de Moisés fueron una figura presente y real para acompañar a ese niño durante ese proceso para que pudiera creer en el Señor. Los que realizamos el trabajo de fomentar la fe, de que crezca la fe, que se transmita la fe, por sobre todos somos los padres. Claro, porque nosotros lo traemos a la escuela bíblica a los chicos, que es maravilloso. Ustedes ven que se les enseña, tenemos ahí maestros que se preparan. Es maravilloso el trabajo que se hace con la escuela bíblica, porque se trabaja desde los primeros años. La idea es que desde que ya tiene esos primeros años de poder comprender, de relacionarse con un grupo, que empiece a escuchar enseñanza en su propio idioma, en su propia forma. Pero lo cierto es que los que principalmente tenemos que realizar la educación de la fe de los hijos somos nosotros. ¿Amén? Somos los principales. Y después tenemos esa ayuda complementaria, que es el trabajo que se realiza con los niños en la iglesia, que es la escuela bíblica, que es el trabajo que se realiza con los preadolescentes y los adolescentes a través de los grupos pequeños, que es un trabajo importante y complementario para que la persona pueda crecer en la fe, para que ese niño, para que ese preadolescente, para que ese adolescente, cuando tenga que tomar la decisión ya más grande, ya con ciertos conocimientos de servir al Señor o no, tenga todas las herramientas, todas las armas espirituales para poder hacerlo. Amén. Sobre todo en la época, y aquí quiero hablar sobre la época de los preadolescentes. Yo le quiero animar, padre, hay grupos pequeños de preadolescentes. Y yo les animo a enviar a sus chicos a los grupos de preadolescentes. Y les voy a explicar por qué.
Los chicos están viviendo un montón de cambios, muchísimos cambios, todo el tiempo viven cambios. Ustedes lo ven en la casa, le está cambiando de estatura, se choca todo, el adolescente no regula su crecimiento, no se da cuenta, de repente pega el estirón y es más torpe, vamos a usar una palabra, es más torpe de lo normal. Usted va a ver que el chico cambia la voz, ¿no? De repente te está hablando finita y te habla así. Puede decir, ¿qué te pasó? Lo reprendés, porque decís que me cambió la voz, ¿qué le pasó a esto? Pero no, es que le está cambiando la voz, le está cambiando hormonalmente, tienen un olor que, Dios mío, bendito sea el Señor, ¿o no? Los que tienen chicos adolescentes, ¿no? Empiezan a cambiar en todo, es decir, hay cambios de todo tipo, hormonales, emocionales. Ese niño, escuche bien esto porque esto es importante, porque es parte de sus cambios. Ese niño un día te va a decir, no quiero jugar más a la pelota. Y al otro día te va a decir, quiero jugar a la pelota, me encanta jugar a la pelota. No me gusta, eso no me cae bien. Al otro día te va a decir, me cae re bien mi mejor amigo. Pero lo defiendo con toda. Pero es normal, escucha, es normal, es parte del cambio, es normal. El tema es cuando nosotros como padres escuchamos la voz emocional del niño que está en constante cambio y en vez de ayudarlo, de orientarlo, nos prendemos ahí. Y no te juntes más con ese. No, ahora sí juntate con ese. No te juntes más con eso. No hagas más esto. No, así, hace esto. Nos metemos en un área en donde los chicos están cambiando y nosotros tenemos que orientarlos. Para eso Dios nos ha puesto y para eso Dios te permitió y me permitió que seamos padres. ¿Cuánto dicen amén? Para que podamos influir sobre la vida de los chicos, orientarlos, para enseñarles qué es prioritario y qué es secundario. Escuche, usted ya ha pasado muchas historias en la vida, ¿o no? Los más grandes, ¿no? Los mayores de 25, 24, 23, 22, 21. Ya han pasado algunas cosas en la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Han tenido varias frustraciones, han pasado problemas de todo tipo, se le ha roto el auto, lo ha arreglado, se le ha roto de vuelta. ¿O no? Se le ha tenido un trabajo maravilloso, lo ha perdido y lo ha encontrado de vuelta. Es decir, a lo largo de la vida ha pasado por muchas cosas, pero los chicos no. Entonces yo que ya pasé por todo el proceso, el que le tengo que decir, esto es prioritario y esto es secundario. No va a venir otro a hacerlo, porque si nosotros en nuestra casa no lo hacemos, imposible que de afuera lo puedan hacer. Somos nosotros que le tenemos que decir, ¿por qué? Porque ya sabemos lo que es vivir una vida en donde lo secundario fue más importante que lo prioritario, que es que Dios sea el centro de todas las cosas en nuestras vidas. Ya lo vivimos y sabemos las malas consecuencias. Entonces tenemos que ser nosotros los que podamos. Y miren, acá hay una palabra que me encantó, que es la palabra criar. Criar. Dice que lo criaron. Lo criaron. No dice que tuvo hijos nada más, ¿no? Sino que ¿qué dice que hicieron con los hijos? ¿Es un esfuerzo criar a los chicos? Padre, a ver, ¿es un esfuerzo o no es un esfuerzo? Pero distintas cosas es un esfuerzo. ¿Es un esfuerzo de distintas maneras? No es que sea un esfuerzo porque te levantás más temprano a trabajar, porque cada vez comen más mientras más grandes se hacen. Sino que lo que la vida nos enseña es que criar a los chicos es empezar a darnos cuenta la responsabilidad que tenemos de la persona que está a nuestro cargo. Eso es criar. Y la Biblia encima nos lleva, yo lo voy a llevar a un nivel mayor, porque la Biblia nos lleva a un nivel mayor. La Biblia nos lleva a criarlos en el temor del Señor. Y eso es un nivel mayor. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres, ¿quiénes son padres? Levante la mano. Levante ahí con fe y con fuerza. Son padres, gloria a Dios. Bien, para ustedes va. Y para mí. ¿No? Porque dice, y vosotros padres, para nosotros. Primero, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los hagáis enojar, porque en este cambio constante que tienen, emocional, rápidamente se va a enojar más. ¿O no? Hay un par de chicos que dicen, sí, amén, tirale más, dale más, dicen, como pegale que me gusta. Pero ahora va para ustedes también, claro, porque si no... Claro, esa parte nos gusta, ¿no? Pero dice la Biblia, si no criarlos, no solamente tenerlos a los chicos,
es criarlos. Y hago un paréntesis acá, hago un paréntesis. Las madres son madres y los padres son padres. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La madre no puede criar sola a los hijos si está el padre presente. El padre también se tiene que encargar de criar a los hijos. Amén. ¿Sí? Aquel que no tiene padre no puede hacer nada, como pasó a mí. Tenés padre, entonces no podés. Pero aquel que tiene sus padres, tiene los dos, es responsabilidad de los dos. ¿Sí? Y aquellos que están por querer formar una familia, es tu responsabilidad, varón, es tu responsabilidad, mujer, cuando te toque ser padre, criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Eso es tener temor de Dios. Hay padres que le tienen miedo a los chicos. Hay padres que le tienen miedo a los chicos. Tienen miedo de hacerlos sentir mal con lo que le van a decir, hacerle sentir mal con ponerle alguna penitencia en algún momento, sacarle el celular cuando el celular lo está abstrayendo de todo y no se relaciona con nadie. Tienen miedo, tienen temor. Me ha pasado, no sé si te pasó alguna vez, pero me ha pasado ir a algún supermercado y ver que un hijo se tira en el suelo y empieza a dar vueltas, a patear. ¡Ah! Y la madre y el padre ahí presentes miran. Hijito, amor, no hagas esto. Vamos. Pero no es una vez. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa? Pastor, entonces le tengo que pegar a los chicos. Tengo que criarlos en disciplina y amonestación. ¿Qué haces después de eso? ¿Qué haces después de que te desobedece? Porque ¿sabes lo que tenés? Y acá le voy a hablar como varón, a los varones. Los varones cometemos un error. Dejamos pasar la cosa, y en un momento nos agarra sacado la suma de 3, 4, 5 que se mandó. ¿Y qué termina pasando, varón? Explotamos en la quinta, y claro, el chico, niño, adolescente, pero no entiende nada, porque el que se estuvo acumulando las 5 retos, ¿quiénes fuimos? Pasa más con los varones que con las mujeres. La mujer quizás más de una, ¿no? Le dice ahí. Pero el varón se va y en un momento... Entonces la Biblia nos enseña y nos lleva a este nivel de nosotros poder enseñar. Miren que usa la palabra disciplina y la palabra amonestación. Las dos están ligadas a una enseñanza formativa del niño. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes. Dios nos llamó a ser padres, no a ser amigos. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener un vínculo cercano con el niño, con el joven, con el adolescente, con el hijo que tengo. Tengo que tener un vínculo cercano, pero soy llamado a ser padre. Porque el amigo, ¿qué hace muchas veces? El amigo permite cualquier cosa. El padre no puede permitir cualquier cosa. El padre tiene que enseñar, la madre tiene que enseñar. Entonces no somos llamados, tampoco somos llamados a ser simplemente proveedores. Bueno, pues yo, come lindo. Es decir, ¿cómo lo estás criando? Le doy todo lo que quiera para comer y le doy todo lo que quiera para vestir. No somos llamados solo a ser proveedores, somos llamados a ser padres. Amén. Y como padres, acompañar en el proceso y entender que cada niño es diferente, que si yo tengo 2 hijos, el primero no le puedo, todo lo que le enseñé al primero no se lo puedo trasladar al segundo porque es distinto, porque es diferente. Y ese es el desafío de fe. Es un desafío tremendo el desafío de fe. De tratar de ver cómo con cada chico tengo que buscar la guía de parte de Dios para poder acompañarlo. Mientras van bajo nuestro rango de influencia, somos nosotros quienes les enseñamos a vivir la fe. Es decir, mientras el chico esté en tu casa y esté en mi casa, somos nosotros los que le vamos a enseñar, porque es nuestro rango de influencia. Después el chico se va. ¿Cuántos tienen chicos que ya se fueron de la casa? A ver, levante su mano. Levante su mano, ya se fueron de la casa. No, ya está. ¿Les dan bolilla cuando ustedes le dicen algo? La gran mayoría no te hace caso. ¿No? ¿Por qué no te hace caso? ¡Ah, ya soy grande! Bueno, entonces mientras tenga rango de influencia, yo tengo que como padre enseñar todo lo que pueda enseñar para que conozcan al Señor y vivan
toda la experiencia de fe que nosotros hemos vivido y experimentado. Eso que nosotros marcó nuestra vida, trasladarla, porque están dentro de nuestro rango de influencia. El otro día me pasó algo raro acá en Villanueva, que estaba lloviendo, pero yo estaba parado, creo que no sé si estábamos con Sonia, pero estábamos a 10 metros llovía, y donde estábamos nosotros, a 10 metros no llovía. Es decir, llovía de ahí para allá, y de acá para acá no llovía, no había lluvia. ¿Le pasó alguna vez que esté lloviendo? A veces pasa en el puente, impresionante. Del puente para aquel lado te mojás, y del puente para este lado seco, o al revés. Vos decís, pero están ahí. Bueno, ¿qué significa eso? Que en el rango que está la lluvia, en ese rango de la lluvia, el mismo rango que nosotros tenemos, en algún momento se van a correr de ese rango. En algún momento van a estar 1 metro para afuera, 3 metros para afuera, y yo ya no voy a poder hacer nada. Yo ya no le voy a poder hablar, yo ya no lo voy a poder acompañar. Lo voy a hacer, pero muchas veces le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. Pero mientras esté en tu casa, vos tenés un poder de influencia sobre los niños, sobre los adolescentes, porque te van a escuchar, porque ven tus esfuerzos. Y sobre todo, cuando ven que nosotros tratamos, y a eso también quiero hablar, porque si hay algo que lograron los padres de Moisés, transmitir una identidad. Los padres de Moisés le transmitieron identidad a su hijo. Su hijo, Moisés, tenía una identidad. Pasaron un montón de cosas en los años siguientes. Frustraciones, errores de él. Es más, la Biblia dice que él mata a una persona por error. Pero hay algo que lo acompañó todo el tiempo. Él siempre recurría a la fe que había conocido de sus padres, hasta el momento en el que él tuvo el encuentro personal y genuino con el Señor, en un lugar X, solo, en el medio de la nada. En el medio de la nada. Pero ¿qué había pasado durante todo ese tiempo? Los padres de Moisés le habían dado una identidad. Él sabía que aunque él cometiera los errores que cometiera, él era hijo de Dios. Lo sabía, que él era hijo del pueblo de Israel, que pertenecía al pueblo especial. Lo sabía. Y por eso pasan los años y él estaba con la seguridad de que por más que le ofreciera lo que ofrecía en Egipto, es más, el libro de Hebreos después dice que prefirió dejar todas las riquezas, la fama, y preferir ser maltratado por el pueblo, con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una identidad. Estaba seguro de quién era, tenía una identidad. Y hay una realidad. Una persona, un hijo, se cuestiona la identidad cuando los padres le dicen una cosa y hacen otra. Cuando los padres le dicen algo y ellos después en la práctica ven que es otra cosa, los chicos empiezan a cuestionar la identidad. Porque dicen, en realidad me están diciendo que esto es un hijo de Dios, pero él me dice esto, pero hace esto otro. Cuando hablamos de ser algo que en realidad no somos, eso provoca un daño en el corazón de ese hijo. ¿Y cuántos han sufrido? Muchas veces, porque han visto personas que, sus padres, que les hablaban del Señor y después muchas de las veces no practicaban lo que hablaban, no lo vivían, no lo experimentaban. Esto es como alguno que pueda decir, es maravilloso hacer deporte y nunca sale ni a caminar media cuadra hasta ahí, hasta el semáforo. Yo te puedo decir, el deporte es sano, practícalo, y yo nunca lo practico. ¿Qué vas a hacer vos? Y vas a decir, che, pero que no puede ser. Me está diciendo que tengo que hacer algo, pero yo me doy cuenta que no. No sé cuántas cosas, ¿no? Alguno quizá alguno de los padres te dicen, no, mirá, tenés que trabajar para salir adelante. Y te ven que por 3 días diste parte de enfermo cuando no estabas nada enfermo. Entonces todo eso empieza a meterse dentro del corazón del hijo. Y la Biblia nos enseña que somos nosotros quienes tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos. Es más, esa es la manera para que ellos puedan tener una identidad. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros les hablamos de Dios y les hablamos que Dios es lo más importante, mirá, conocé a Dios, pero ven que nosotros casi no nos congregamos. Ven que nosotros no nos ven nunca orando, no nos ven nunca leyendo la Biblia. ¿Qué pueden pensar los hijos?
¿Qué pueden pensar? Si no nos ven leyendo la Biblia, si no nos ven orando, si no nos ven que vamos a congregarnos, que vamos a un grupo, que estamos queriendo aprender, es muy difícil que ese adolescente, que ese niño pueda decir, no, verdaderamente esta es mi identidad, yo quiero ir por este lado. Tengo una última cosa, en realidad la voy a dividir en dos por lo que veo, lo voy a seguir la semana que viene, porque quiero hablar un poco más acerca de los hijos, pero voy a terminar con un dato. Esta semana salió un dato en distintas informaciones, a través de diarios y demás, que en Argentina, escuche bien, no voy a hablarles de otro lado afuera, en Argentina, cada 20 horas un niño se suicida de entre 10 y 19 años. ¿Escuchó bien? No en otra parte del mundo, acá en Argentina. Más que un chico por día de entre 10 y 19 años. No es que muere, sino que se suicida. Y eso es por causa de no tener una identidad. Cuando yo leía ese dato, cuando lo veía, el dato de salud que se estaba presentando, en mi corazón entró no sé cómo explicarlo, si un dolor o cómo explicarlo. Pero dije, ¿y si uno de esos lo conozco? ¿Y si uno de esos hoy está siendo maltratado emocionalmente? ¿Si uno de esos está perdiendo esa identidad que tenía? ¿Si uno de esos que conocemos, que son nuestros hijos, están siendo castigados por todo esto que aparece en el mundo y está pensando en el suicidio como un método de escape? Y yo te quiero hacer un llamado de atención, porque nosotros somos los padres, y nosotros somos los que transmitimos identidad, y somos los que les tenemos que hablar a nuestros hijos para que se encuentren con el Señor, porque un hijo que se encuentra con Dios encuentra identidad, porque de repente va a sufrir que personas quizás hablen mal de él, pero no le va a mover. A mí un montón de veces cuando yo empecé a conocer al Señor me dijeron un montón de cosas y me gastaban mis amigos. Yo tenía una seguridad de quién era. No importaba todo lo que me pudieran decir. Yo sabía lo maravilloso que era caminar con el Señor. Y nosotros estamos hoy en un lugar en donde le estamos enseñando a chicos. Y le estamos hablando a tus hijos, a tu sobrino, a tu hermano. Le estás hablando y le tenemos que seguir hablando acerca del Señor para que tenga identidad. Para que aunque va a tener palabras desde afuera, va a tener gente con ideas dañinas que se van a tratar de introducir, va a haber gente que va a expresarle palabras para dañarle, pero nosotros tenemos que ayudarle a encontrar y a mantenerse firme en su identidad, en quiénes son. Y para eso tenemos que acompañarlos. Vamos a tener que orar por ellos, vamos a tener que hablarles del Señor, vamos a tener que incentivarlos cuando no tengan ganas, motivarlos cuando no tengan ganas, para que no sea uno de esos chicos que termina perdiendo la vida porque no encuentra un sentido a la vida. ¿Saben? Hace un tiempito pasó, no fue en este caso, porque esto explotó por un caso particular, y era el hijo de un pastor. Y uno dice, pero los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos y hablarles, y compartirles la fe, y hablarles y charlarles y presentarles herramientas para que puedan tener una fe sólida. Va a ser un trabajo constante ahí con tus nietos, con quien sea. Y en algún momento, como veremos la semana que viene, vas a ver que eso que nosotros hacemos y eso que nosotros sembramos repercute en el corazón. Pero tenemos que realizar nuestra tarea de hablarles, de compartirles y darles la oportunidad de que tengan una identidad clara en el Señor, que son hijos de Dios, que son amados por Dios, que son valiosos, que tienen propósito. De eso vamos a hablar la semana que viene, que tienen propósito, que tienen destino, que hay algo que Dios ha planificado para ellos, que hay sueños maravillosos y nosotros como padres se lo tenemos que trasladar a los hijos. Moisés se lo trasladó, no es que solamente dijo, voy a esconderlo y nada más, me voy al medio del desierto. No, siguió acompañándolo y lo criaron. Por eso nosotros somos llamados a criarlo en el temor del Señor y hablarles del Señor. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Vamos a cerrar este tiempo con un tiempo de oración.